Unas horas, con el Papa Francisco acompañando a 12 familiares de rehenes que tiene el Hamas. Me refiero a justamente quien nos anticipó de esta reunión, nuestro querido amigo Enrique Zimmerman. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Muy bien, aquí en Roma. Enrique, cuéntanos un poquito de este encuentro, qué es lo que pasó en el mismo. Bueno, fue un encuentro muy emotivo. La verdad que vi al Papa Francisco eh, conmocionado con esta conversación en la que En la que, y ahí se nos... los problemas de comunicación. Estamos en vivo con Enrique Zimmerman, que está en Roma, que estuvo... y A el ver, Papa me invitó a la reunión. sí, sí, te escuchamos, Enrique. Miguel, Sí, 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 te... el Papa me pidió que me sumase a la reunión y que viniese a Roma. Y así fue. Ayer vine con los familiares. No había ninguna representación oficial israelí, pero sí miembros de las familias, cada uno con una historia más dramática que el otro. La verdad que el Papa hizo hincapié en escuchar a cada uno de ellos y tuvo declaraciones bastante fuertes, debo decir, en contra del terrorismo. Por ejemplo, dijo que el terrorismo es inaceptable y que es peor que la guerra. Eso fue una de las frases que me llamó mucho la atención. Ujú. Es verdad que dijo también que él está más allá de todo esto y quiso saber exactamente la historia de cada uno de los 12 participantes y vio vídeos. Hubo una madre que tiene un solo hijo, no casada, que fue llevado por Hamas de la fiesta del Kibbutz Reim, donde había 4.000 chicos bailando y 360 fueron asesinados. Hubo otros que fueron secuestrados y llevados a Gaza, y el hijo de esta señora le iba sin un brazo, y hay películas que jamás difundió en las que se le ve subiendo al coche y siendo llevado hacia Gaza, y la madre le enseñó estas películas al Papa Francisco, que reaccionó con gran conmoción, la verdad. Nunca le había visto así, pero al mismo tiempo él dijo que la guerra siempre es mala y no es la solución, Ujú. y dijo que él está en contacto con una parroquia dentro de Gaza, donde le tienen informados algunos cristianos, que son pocos los que quedan en Gaza, sobre todo los católicos que están en esta parroquia, que le informan de todo lo que está ocurriendo en la guerra. Y él dijo que él sabe, que tiene la impresión de que muchas veces la guerra es fomentada también por todo tipo de empresas que quieren vender armas, Mm. pero más allá de todo, repitió una y otra vez: el terrorismo es inaceptable, el terrorismo es peor que la guerra, y no se puede continuar así. Condenó, Y dijo que él hará todo lo... sí, sí, te escuchamos. Sí, Miguel, No, no, te escuchamos bien. él hará Sigue. todo lo posible, Ujú. que él hará lo posible para conseguir contribuir a la liberación de estos rehenes y para que puedan volver a sus familias. Vi cómo siguió las explicaciones, las historias concretas de cada uno, y conocí algunas de las historias, lo que me llamó también la atención. Por ejemplo, conocía la historia de un catedrático israelí de teología que se dedica al diálogo interreligioso y que está secuestrado en Gaza, y su hijo le contó que él tenía un papel importante en Polonia con todo tipo de organizaciones cristianas, y el Papa dijo: conozco muy bien la historia, la sigo, y ojalá sea posible liberar a tu padre y a todos los rehenes. Mm. Condenó el Papa explícitamente diciendo el jamás es terrorismo y de hecho no representa al pueblo palestino. ¿Hubo algo de esto? No, de esta vez no habló de este tema, lo dijo en otras ocasiones. Lo que sí dijo es que después de la reunión con las familias, se reuniría con familiares de palestinos de Gaza. Sé que hubo una reunión después, y luego hubo declaraciones del Papa sobre todo este tema en la audiencia Ujú. de cada semana, en la que una vez más hizo referencia
a este conflicto tremendo que estamos viviendo. Es verdad que en otros momentos él dijo algo parecido, sin decir la palabra jamás, creo yo, pero sí hablando de que ningún grupo terrorista puede representar al pueblo palestino. Mm. No sé si surgió, pero claro, coincide la audiencia con este acuerdo para la liberación de 50 rehenes. En algún momento se tocó lo que es esto? Sí, los propios familiares hicieron referencia a eso, dijeron que era un momento muy especial y muy particular que esperaban ver, aparte de los rehenes, al menos volviendo a Israel en los próximos días. Esto le alegró al Papa. Debo decirte que hubo un gesto por parte del Papa que me llamó mucho la atención, y es que los familiares llevaban fotos de los rehenes con sus nombres. Todos ellos se sentaron alrededor de la mesa. Había un traductor en hebreo, un cura que traducía en hebreo, y un traductor del inglés. Y lo que vi es que en un momento determinado el Papa, cuando saludó al final a todos los familiares, bendijo las fotos. Mm. O sea, se hizo un gesto de bendición de las fotos de los rehenes, diciendo que ojalá vuelvan a casa. Entre los familiares, por casualidad, no había ninguno que tenga alguno de los que se piensa va a ser liberado. Ojalá, ojalá. Sabemos que hay entre los familiares gente que tiene nietos en Gaza, que tiene hijos aún jóvenes en Gaza. O sea que ojalá. Se habla de que jamás podría liberar. Esa es la esperanza en Israel, por lo menos, aparte de los 40 niños de menos de 18 años que están allí en los, quién sabe dónde, en los túneles. Hay muchos niños que perdieron a sus padres, entre ellos bebés, y críos de 3 años y 5 años que están ahí solos. La esperanza, y hay otros que tienen familiares, obviamente, la esperanza es que ellos vuelvan. Uno de los familiares me contaba que tiene a 2 de sus hijos y sus nueras, pero tiene también 2 nietas mellizas que han cumplido ahora 3 años y que están allí también, y que ojalá su gran esperanza es que ellos vuelvan. Pero yo noto, Miguel, en los familiares un intento de rebajar un poco las expectativas, porque no quieren defraudarse en caso de que esto vaya aún más para largo y que tarde más el que realmente vuelvan. Hay que entender que después de lo que ocurrió el 7 de octubre es muy difícil creer a Hamas, sobre todo para estas personas. Había un chico de 20 y pico de años del kibbutz que habló con el Papa y le emocionó. Yo vi también que le contó que sus padres fueron asesinados, sus hermanos fueron asesinados y sus primos y tíos fueron secuestrados y están en Gaza. Eh, Él se quedó solo. Y realmente estas historias, cuando te enfrentas y lo ves con tus propios ojos, cómo jamás mató a gran parte de tu familia y de tus seres queridos, es difícil creer en los islamistas radicales, que son un grupo realmente que es increíble ver, por ejemplo, como medios de comunicación internacionales les tratan como si fueran un Estado de Derecho, que cuando dice que murió un número determinado de personas se lo creen inmediatamente y no entienden que todo en ellos es parte de una guerra de propaganda. Así que yo creo que los familiares quieren verlo para creerlo, y no les basta las promesas de Hamas ante las potencias como Qatar o Egipto o Estados Unidos. Bien, la última, más allá de lo que quieras agregar, el Papa había solicitado de alguna manera que los familiares representaran la diversidad de la sociedad israelí y los orígenes distintos, historias distintas. ¿También en ese grupo latinoamericanos estaban presentes? Sí, había latinoamericanos, había personas que expresaron su admiración por la figura del Papa. Hubo un abrazo con uno de esos latinoamericanos muy profundo.
Yo creo que eso es importante para el Papa. Él me lo dijo en una conversación telefónica de hace varias semanas, que él tenía amigos, que él temía, perdón, seamos más exactos, que él temía tener amigos conocidos de Buenos Aires entre las víctimas o quizás los secuestrados. No se ha podido comprobar esto hasta este momento, pero sí que él entiende que los latinoamericanos son, y sobre todo los argentinos, son una parte importante de los asesinados y de los secuestrados por Hamas el 7 de octubre, pero él quiso recibir un abanico más amplio de la sociedad israelí, de todos aquellos que son víctimas y no solamente de los argentinos. Bien, ahora sí la última. Dijiste y contaste antes y también ahora un encuentro con familiares de rehenes y un encuentro con familiares de gazatíes. ¿Hay alguna posibilidad de un encuentro amplio con ambos grupos o por fuera de la audiencia del Papa que se pueda dar algún encuentro inclusive informal? Ese es creo yo, el objetivo del Papa a la larga, pero no creo que en esta etapa eso vaya a ocurrir. Las brechas son aún muy profundas. Lo que está ocurriendo, decía eso otro día el historiador extraordinario Yuval Noah Harari, que estamos en una situación, y esa es la tragedia, que es muy difícil para todos nosotros, israelíes y palestinos, poder abrazar la tragedia del otro lado. Estamos aún en un momento muy difícil del combate contra Hamas, de la campaña contra Hamas, que me imagino que después del alto el fuego que estamos viviendo se va a reanudar, al menos esa es la intención israelí, y por lo tanto yo creo que un encuentro de estos aún no es algo factible en este momento. Esperemos que lo sea en un futuro cercano. Me imagino ya estarás por volver a Israel y conectado como siempre. Este acuerdo con el Hamas, claro, es un acuerdo que trae mucho dolor y también no poca polémica, porque se trata solo de 50 rehenes y no de la totalidad. ¿Cómo lo están leyendo de acuerdo a tu sentir y siguiendo la información israelí? Miguel, yo te puedo decir mi sensación, porque como sabes, cada israelí tiene la suya Ujú. y puede pensar de una manera distinta. Yo creo que todo ser humano, todo israelí que podamos salvar de las garras de Hamas, hay que hacerlo ayer y no hoy. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Tenemos como Estado la obligación de devolver a casa a nuestros ciudadanos el máximo posible. Yo personalmente, y es mi temor y mi opinión personal, creo que hay muchos muertos entre las personas que jamás dice tener en sus manos. Y en estos casos normalmente no falsifican. Cuando ellos hablan de ello, luego lo vemos que es verdad. Ellos hablaron de 58 muertos. ¿Quién sabe si no hay más que eso también? Así que lo que hay que hacer es que mientras que no sea demasiado tarde y traer a casa todos los que podamos, niños, mayores, padres y todos los que sea posible. Yo me temo que ellos por ahora se van a quedar con algunos soldados. Ellos saben muy bien la importancia que Israel le da a la vida. En el año 2011 hicimos una operación a cambio de Gilad Shalit con 1027 palestinos que fueron sacados de las cárceles de Israel, entre ellos Yihya Senwar, el hombre que en este momento está dirigiendo la campaña de Hamas contra Israel, y que era un expreso israelí, que además le salvaron la vida por un tumor que tenía en el cerebro. Le salvaron la vida cuando estaba en la cárcel aquí, y ahora es el hombre que está dirigiendo la guerra, que dirigió la operación del 7 de octubre y los secuestros que vimos a partir en ese mismo día. Yo creo que hay que hacer todas las operaciones posibles, pagar el precio necesario, devolverles a casa, y luego ya tendremos tiempo de desmilitarizar la Franja de Gaza, que es también una prioridad según la mayoría de los israelíes entienden en este momento. Enrique, ya tuviste esta reunión, fuiste único junto con tu mujer de aquellos que acompañaron a estas 12 familias, a estos 12 familiares de rehenes.
¿Tienes alguna otra reunión privada con el Papa que puedas contar? Las reuniones privadas no se publican y por eso son privadas. Ujú. En cualquier caso, te puedo decir que el Papa está muy comprometido con lo que ocurre allí. No siempre dice todo lo que los israelíes querrían escuchar en alguna medida, pero él tiene que mantener un equilibrio. Hay católicos que están dentro de Gaza y que están padeciendo la guerra a pesar de todo, pero yo no tengo la más mínima duda, y lo vi ya el día 14 de octubre, una semana después de la masacre, cuando el Papa me sorprendió en el sur de Israel y me dijo una frase que hoy la repitió también a los familiares de los secuestrados. Dijo, estoy muy cerca de ustedes. Y creo que eso es la empatía y el cariño que el Papa expresó, tiene una importancia muy grande, porque sus vínculos con el mundo musulmán son también muy importantes. Creo que el Papa va a participar en un evento mundial en Abu Dhabi a fin de mes, el COP28. Creo que la primera vez en la historia. Él tiene vínculos con varios países árabes y musulmanes de gran importancia, y eso puede ser también muy útil para resolver esta crisis tremenda que estamos viviendo, y puede tener un papel determinado conjuntamente con otros líderes internacionales, tales como el presidente Biden. Y además, diciendo que el Papa, como has dicho, comprende bastante bien lo que es esta fenomenología de la perversión de la religión utilizada para lo peor, que no tiene que ver con la espiritualidad, sino con este fundamentalismo islámico. Pero Yo diría, Miguel, de que si queremos saber qué piensa el Papa sobre el fundamentalismo en general, hay que leer el libro Entre la tierra Entre el cielo y la tierra, ujú, que él escribió conjuntamente con el rabino Abraham Skorka hace muchos años, cuando aún no soñaba que iba a ser papa, ujú. y en el que hay todo un capítulo sobre ello. Yo creo que el Papa es muy coherente en eso y repite las mismas opiniones que emitió entonces cuando era el cardenal de Buenos Aires. No hay lugar al terrorismo en el mundo actual y hay que luchar contra él como sea. Enrique, como siempre, el agradecimiento por tu amistad, por darnos esta crónica de primera persona y por, bueno, no es casual que tengas ese lugar en el corazón del Papa, incluso en un momento tan difícil, tan sensible, estando ahí con los familiares, cosa que es tan significativa. Ojalá tengamos mejores noticias y viaje de vuelta a Israel, que la garganta vuelva a estar bien y entonces lo vas Intentaremos, intentaremos. y entonces lo recibirás al presidente electo de la Argentina, que dijo que antes de asumir ya va a estar ahí en Israel para ir al cótel y algo más. Muy bien, un fuerte abrazo y que tengamos buenas noticias. Nos las merecemos, yo creo. Sin lugar a dudas. Gracias, un abrazo enorme y también extensivo a Un todos abrazo los fuerte. familiares de los rehenes que se han encontrado hoy con el Papa ahí en Roma. Enrique Zimmerman, protagonista de este encuentro de hoy, hace un par de horas, con el Papa Francisco.